Hola, buenos días. Bienvenidos al primo webinar organizado por Mediadres España. Antes de iniciar, quería solo apuntar que hubo durante la registración de lo que sería el evento webinar, el sistema ha enviado alguna persona un correo electrónico en italiano. Esto porque nuestra empresa en Italia nos ha ayudado a organizar el evento y por lo tanto ha enviado el sistema a algunas personas un correo electrónico en italiano. Pero sí, el webinar lo hacemos en español y estamos muy contentos de haber recibido sobre todo el apoyo de tanta gente. Me acompaña, yo soy Rosa Colado, me ocupo de la parte comercial de Mediadres desde hace 14 años prácticamente y me acompaña rigurosamente desde casa Dolores Villarrubia. Dolores. Buenos días a todos, yo soy Dolores Villarrubia y soy la responsable del equipo de actualizaciones de Mediadres y del control de calidad. Muy bien, quería solo verificar si me oís bien, si nos veis bien, si tenéis algún problema con el micrófono, me podéis poner un mensaje por el chat. Si tenéis alguna pregunta durante la exposición, lo mismo. Recibiremos las preguntas y trataremos de ser lo más clara posible, y yo trataré de ser lo más clara posible, y igual Dolores, ¿vale? Un poco de introducción antes de iniciar. Mediadres es una empresa que desde hace 14 años estamos en España y nos ocupamos de actualizar, de generar y normalizar, según el Reglamento General de Protección de Datos, bases de datos de medios y de periodistas. Pertenecemos a un conjunto de empresas: Mediadres Italia, Mediadres España, Mediadres Limited en Londres y muy pronto la sede en Francia, Mediadres Francia. En el arco de los años hemos cerrado acuerdos con la FAPE y el Colegio de Periodistas de Cataluña. Como os he dicho, Mediadres en este momento, y Dolores seguramente nos lo explicará, nuestra base de datos española contiene un número importante de medios y periodistas, pero ¿quién mejor que Lola nos puede explicar el contenido de la base de datos? Efectivamente, la base de datos Mediadres contiene los contactos de 17.300 periodistas y 3.300 medios de comunicación, que incluyen agencias de prensa, prensa escrita, que son diarios, revistas, suplementos y prensa profesional. También tenemos publicaciones online y blogs, radios y televisiones. Como bien sabemos, hoy en día el sector de la comunicación es muy cambiante y muy dinámico, y por este motivo el equipo de actualizaciones de Mediadres realiza un control diario y periódico de las redacciones. ¿Cómo realizamos este control? Pues principalmente a través del contacto directo con las redacciones, normalmente a través de la Secretaría de Redacción. También hacemos un control electrónico de las firmas de los artículos en la prensa escrita, y también hacemos un seguimiento de las noticias sobre los nombramientos en el sector de la información. Dolores, ¿quién principalmente nuestra base de datos principalmente la utilizan gabinetes de prensa en España,
la utilizan agencias de comunicación, la utilizan empresas a nivel nacional y a nivel internacional y representaciones de pues eso, organismos a nivel europeo. En el curso de los años hemos tenido pues eso, grandes satisfacciones porque se han apoyado y han confiado en el servicio de, pues eso, que ofrecemos en España, pues eso, grandes empresas. Y no solo. Mediadres, fundamentalmente en España, produce una base de datos. Pero yo creo que, Dolores, la mejor manera de pues eso, conocer cómo y dónde están alojados esos datos y lo intuitiva que es la manera de generar una mailing list es enseñando, demostrando, enseñando pues eso, lo que es el programa de Mediadres, ¿vale? Ahora os voy a dividir mi pantalla del ordenador, Dolores. Te pido solamente ayuda para que me digas si veis correctamente la información, ¿vale? Perfecto. Bien, veo la pantalla que estás compartiendo. Sí. Ah, perfecto, muy bien. Bueno, pues la primera cosa que se ve cuando uno ingresa con un usuario y con una contraseña en el programa de Mediadres es el número importante de medios y de periodistas que contiene la base de datos. Como ha dicho Dolores, ha explicado Dolores claramente, este número de medios y de periodistas cambia de manera diaria, porque el equipo de producción de Mediadres inyecta actualizaciones diarias, no solamente a nuestros clientes, sino también a las personas que cursen pruebas en nuestra web, de nuestro soporte, de lo que es el programa de Mediadres. Gracias a acuerdos que tenemos con importantes networks en España, nuestros clientes en España pueden acceder no solamente a la base de datos española, pero pueden trabajar con bases de datos a nivel mundial, dividido por zonas, en el caso de que se quisiese trabajar solo con España o con algún país en el mundo, ¿vale? O sea que es un servicio, un valor añadido de lo que sería pues eso, el servicio de Mediadres. Supongamos que vamos a elaborar y a realizar un listado a la carta, una mailing list, y supongamos que tenemos que enviar una nota de prensa a periodistas de economía y de finanza de prensa escrita. Incluiré, y lo haré adrede, lo que serán los diarios, las revistas, los suplementos y la prensa profesional. Nos colocamos sobre lo que sería el menú de Mediadres y podéis ver que tenemos una cantidad importante de secciones de interés. Selecciono el criterio sobre el cual yo quiero elaborar mi listado a la carta y, como veis, automáticamente el contenido de la base de datos cambia automáticamente, ¿vale? Me queda reflejado un menú en la parte superior de lo que sería esa mailing list previa, porque no es todavía la mailing list definitiva. Me queda reflejado un índice con las secciones relacionadas a la economía. Yo desde este menú puedo naturalmente eliminar los criterios que no me interesen, a los periodistas a los cuales no quiero enviar esa información, y se queda pues eso, una vista previa y clara de lo que serían los periodistas presentes momentáneamente, porque pues eso, en este momento son periodistas no solamente prensa escrita, pero en este momento son periodistas de publicaciones online. En detalle quería pues eso, enseñaros el contenido, y en esto me voy a pedir la ayuda de Dolores, el contenido de lo que sería una ficha de un periodista. Lola.
¿Me ayudas? Sí, la ficha del periodista contiene los datos profesionales. Digamos que nosotros no recogemos los datos que no sean relativos a la esfera profesional, como el teléfono móvil o el correo personal, a no ser que el propio periodista nos lo haya facilitado y nos haya dado su autorización. Entonces, en general, los datos que recogemos son el nombre y el apellido del periodista, el medio o los medios en los que trabaja, a continuación las secciones de las que se ocupa, el cargo que ocupa en la redacción y luego los teléfonos, los contactos como el teléfono, que puede ser el teléfono de la redacción o el teléfono directo, se nos lo ha indicado, el correo electrónico profesional, personal o también el genérico de la redacción. Y por último, la dirección física y las cuentas en las redes sociales. Normalmente a nivel profesional se usa Twitter o Instagram en el mundo de la moda, que son los datos que vemos en la ficha. Lola, ¿qué cosa sucedería si un cliente tiene, pues eso, nos solicita un medio o un periodista que querramos incluir en la base de datos, que necesite por el tipo de actividad, porque tiene que enviar una nota de prensa y no lo encuentre, no esté presente en la base de datos? ¿Sería Sí, posible solicitarlo? sí, es posible. Nosotros, el cliente nos puede indicar pues, o un medio o un periodista que no ve en la base de datos y que lo quiere incluir, así como si hay un cambio en una sección o un medio por parte de un periodista. El equipo de actualizaciones comprueba esta información, verifica directamente con la redacción y luego se manda un informe al cliente con el control con el resultado de este control y así el cliente puede tener esta información rápidamente. O sea que prácticamente el equipo de MediaAdress trabaja sobre no solamente proponiendo y actualizando la base de datos de manera continua, porque todos los días realizamos actualizaciones, sino también tiene la posibilidad de pues eso, solicitar información y medios que echen falta. O sea, que es como trabajar de manera conjunta con nuestros clientes. El programa de MediaAdress permite incluir información que no sea de dominio público en el soporte. Se puede modificar, cambiar y enriquecer el perfil de ese periodista incluyendo información personal. Esta información es importante hacer notar que se queda visible solo y exclusivamente al equipo de trabajo que tuviese acceso a MediaAdress. Ningún otro cliente podrá tener acceso a esta información. Esta información es una información que es valiosa, que no es de dominio público y no está protegido naturalmente por el Reglamento General de Protección de Datos, pero valiosa para la empresa porque la puede compartir con el resto del equipo. O sea, un poco que MediaAdress sirva como una agenda, ¿vale? Se puede incluir, en el caso de que yo hubiese ya hecho una mailing list y la haremos juntos para que veáis cómo se hace, incluir a este periodista en una mailing list que yo haya creado anteriormente, descargar en lo que sería mi ordenador la ficha, la información de ese contacto en concreto y añadir este periodista a una blacklist. Esto es sumamente importante porque puede ser que este periodista, que la firma, la empresa o el usuario de MediaAdress no le interese enviar información a este periodista. Esto
le permite incluir, borrarlo de lo que sería la base de datos que utiliza el cliente. El periodista será como quiera parte de la base de datos de MediaAddress, pero el cliente que incluya a este perfil en lo que sería una blacklist no tendrá posibilidad de enviar la información y tampoco de contactar con el cliente. Ni él ni cualquier persona que pertenezca a la firma, porque ese cliente ha sido incluido en una blacklist, en una lista de correos o de no deseados, por así decir. Es importante también desde el punto de vista legal, porque le da al periodista el derecho de la cancelación de en una base de datos, en la base de datos del cliente. Volviendo a lo que es el listado que hemos creado, previo que hemos creado hasta ahora, había indicado que en este momento tenemos hasta 1.190 periodistas y 53 medios, pero habíamos dicho que este listado a la carta, o sea, esta mailing list la queremos enviar a los periodistas que se ocupan de prensa escrita. Como veis, en el menú de MediaAddress tenemos bien catalogado, bien visible las tipologías de medio, las agencias de prensa, las publicaciones online, que incluye todos los medios online y las redacciones online de medios nacionales, y la prensa escrita, que en este momento es donde yo a quienes quiero enviar esta nota de prensa. Como veis, de forma inmediata, nuevamente mi listado ha cambiado. Puedo visualizar lo que son redacciones completas. Vuelvo nuevamente a 20 minutos. Puedo visualizar de un golpe la redacción, el medio y el enlace hacia su página web, controlar la redacción de ese medio. Así veis que las redacciones, como nos ha explicado Dolores, están completas desde un director hasta un colaborador. Volvemos a mi listado, al listado que estábamos generando. Hemos dicho que estamos generando un listado a la carta, una mailing list de periodistas que se ocupan de economía y de finanza en prensa escrita, pero el menú de MediaAddress, rico en opciones, permite localizar ese listado directamente en el área del periodista, localizarlo a nivel local, a nivel nacional, o utilizar las redacciones extranjeras. Se puede también localizar ese listado, por ejemplo, en una comunidad. Y veis que tenemos las comunidades y de ahí en una provincia. Esto es sumamente importante porque hay muchísimos clientes que han solicitado lo que son, la posibilidad de generar listados localizados. Es una labor importante, y hemos visto que nuestras estadísticas nos han indicado que es una parte importante del servicio que ofrecemos. Me saluda Homero. Homero, bienvenido. Me alegro mucho que hayas respuesto a nuestra invitación, y espero que poder responder a las preguntas que durante el encuentro que hemos hecho no haya respuesto. Y saludos a Jordi, buen trabajo, chicos. Podemos trabajar solamente, por ejemplo, no solamente con los medios generalistas, desde el punto de vista cuando tomamos en consideración la sección del periodista, pero podemos trabajar solo y exclusivamente con los medios especializados. O sea, en este caso se realiza un listado a la carta solo y exclusivamente con la prensa profesional. Y finalmente se puede realizar ese listado a la carta tomando en consideración la frecuencia de la publicación
y el cargo del periodista, en el caso que queramos trabajar solo y exclusivamente, por ejemplo, con redactores jefes. Tenemos todo, como veis, tenemos todos los cargos al interno de las redacciones, ¿vale? Una vez yo haya trabajado, generado y utilizado criterios para localizar los periodistas y enviar las notas de prensa, yo guardo, le asigno un nombre a esa mailing list. En este caso, serán 2 periodistas por medio. Rosa, quizás sería interesante explicar qué criterios se utiliza para seleccionar esos 2 periodistas por medio. Sí, efectivamente, esta pregunta, Lola, es una pregunta sumamente importante porque naturalmente el programa de Mediadres, un programa intuitivo e inteligente, selecciona 2 periodistas por medio, los periodistas jerárquicamente más importantes en la redacción que tuviesen un correo electrónico directo. Esto es una información sumamente importante porque respeta el criterio de una comunicación eficaz. No es tanto la cantidad de correos electrónicos que se envían a las redacciones, sino la posibilidad a través del programa de Mediadres de generar listas, mailing list, localizando los periodistas y, naturalmente, respetando el Reglamento General de Protección de Datos, que es un punto importante y un punto prestigioso para el trabajo, pues para lo que hacemos, para Mediadres. Una vez hayamos guardado este listado a la carta, con 2 periodistas por medio, nos queda visible los criterios que hemos utilizado para generar este listado y nos aparece automáticamente un menú que nos permite varias cosas importantes y inmediatas. Continúan a llegar preguntas. Me pregunta Gema si dentro de la subcategoría de los países se puede seleccionar los periodistas españoles por provincia. Pido un poco la ayuda de Dolores. Dolores, sí se puede, yo respondo a Gema que sí es posible generar un listado por comunidades y de ahí por provincias. Si quieres, podemos volver al listado para hacerlo ver. Nosotros podemos hacer la selección en España por comunidades autónomas. Y una vez en la comunidad autónoma aparecen todas las ciudades. Entonces, la selección sería o por comunidad autónoma o por ciudad. Pero indicamos la provincia. Correcto. Luego tenemos otra pregunta. Sí, si quiere hacer solo, no, decía, si alguien quiere hacer una nota de prensa solo en Madrid o en Barcelona, habría esa posibilidad. Continúo a leer preguntas, perdonar. Me pregunta Patricia que en cuanto a... leo la pregunta en voz alta porque puede ser que haya más personas que estuviesen interesadas en esa respuesta, ¿vale? En cuanto a los medios internacionales, ¿también controlarás los medios especializados en business to business? ¿Qué áreas fundamentalmente? A ver, en la base de datos Mediadres tenemos presentes 3.388 medios en este momento. Si hubiese un medio que no estuviese presente y que fuese de interés para nuestros clientes, sería posible incluirlo, ¿vale? O sea que no habría ningún problema si no estuviese.
Voy a volver un momento porque continúan a llegar muchas preguntas. Voy a continuar con el listado a la carta porque es importante que veáis cómo se envía esa nota de prensa, ¿vale? Donde MediaAddress no aparece por ningún sitio y el primer destinatario es el periodista. Se pueden adjuntar carpetas, o sea que esto me parece una cosa interesante. Organizaremos seguramente, dependiendo de pues eso, cuánto el quórum sea interesante, más encuentros con, seguramente con, pues eso, más temas. Los listados que yo haya generado en el soporte de MediaAddress quedarán siempre visibles, siempre los podremos localizar. Habéis visto que yo he salido un momento, he ido a visualizar la sede del periodista y he perdido mi listado, por lo que yo puedo recuperar los listados que yo haya generado en el tiempo. En este caso, recupero el listado que yo he hecho con las pruebas y los periodistas de economía y de finanzas, de prensa escrita y prensa profesional. Y focalizo mi atención en lo que sería el menú, ¿vale? Este menú me permite cambiar el nombre del envío, eliminar naturalmente la mailing list, exportarla, importante, en cualquiera de las opciones del menú de MediaAddress, por ejemplo, en el formato Excel. En este caso, lo recibiría yo a mi correo electrónico como una carpeta adjunta y un vaciado total de la información que veis en MediaAddress. Recibiréis columnas con los nombres, con los correos electrónicos, recibiréis los cargos, los números de teléfono y toda la información que haya incluido el usuario de MediaAddress en el soporte, ¿vale? Y luego, sucesivamente, tenemos la posibilidad de enviar de forma automática, utilizando el servidor de MediaAddress. MediaAddress nos propone dos opciones, las dos interesantes, y hablaremos un poco de manera, pues eso, general de las dos. La primera opción es utilizando el editor de MediaAddress, y lo confirmo. MediaAddress propone una serie de campos que se pueden personalizar. En este caso, yo puedo personalizar el nombre de la persona que envía esta nota de prensa, en el caso de que lo quiera enviar el gabinete de prensa, por ejemplo, de MediaAddress. Puedo personalizar el remitente, en el caso de que lo envíe el equipo de comunicación de MediaAddress. Y sucesivamente escribo el asunto, que esta información ya, pues eso, naturalmente la ve el periodista. Tengo la posibilidad de enviar a todos los correos presentes en el listado, a todos los correos presentes del perfil, de los perfiles de los periodistas que participan en esa mailing list. Tengo la posibilidad de programar el envío a una fecha y a una hora determinada. Y finalmente, pues eso, redacto mi nota de prensa y adjunto carpetas de hasta 6 megabytes por carpeta adjunta. Cuando yo haya confirmado este envío, el envío saldrá automáticamente desde el servidor de MediaAddress. El cliente podrá pues eso, visualizar lo que sería un resumen, un control de ese envío desde el punto de vista gráfico y de un desglose de los periodistas que hayan abierto este correo electrónico, y lo veremos, ¿vale? La segunda opción del envío es a través de mi correo electrónico, de mi programa de correo electrónico. Es interesante esta opción porque siempre, naturalmente, tiene las mismas opciones, la posibilidad de personalizar el nombre, la posibilidad de personalizar el remitente, la posibilidad de enviar a todos los correos disponibles en la mailing list que yo haya generado, la posibilidad siempre de programar y una vez haya, pues eso, cumplimentado los campos obligatorios, yo me confirmo esta situación previa, porque todavía el correo electrónico, mi nota de prensa no ha salido. Abro lo que sería el correo electrónico que está sujeto al programa de MediaAddress, y MediaAddress me ha enviado
un correo electrónico con las instrucciones y una dirección alfanumérica para generar este envío. Para hacer el envío es, pues eso, muy fácil, muy intuitivo y muy rápido, porque yo copio y pego esta dirección en el campo para, y en esta dirección están contenidas todas las direcciones presentes en el listado que yo he generado en MediaAddress. Cumplimento el asunto, nota de prensa, redacto mi nota de prensa y confirmo el envío. Una vez haya confirmado el envío, lo podré ver desde mis correos enviados y MediaAddress me enviará un correo automático al programa que me conducirá automáticamente al programa de MediaAddress, donde yo podré ver todos mis envíos. Por ejemplo, hemos realizado un envío hace pocos días y podéis ver que MediaAddress hace un seguimiento de los correos que han sido abiertos, de los correos que no han sido abiertos y de los correos erróneos, que yo creo que sobre este punto Dolores me puede ayudar, ¿no, Lola? Sí, efectivamente, el instrumento del informe que hace MediaAddress es muy interesante porque nos dice los enviados, los no abiertos, los que están en cola o los erróneos. Y de todos modos es una lista muy dinámica porque a medida que pasa el tiempo, pues se van abriendo los correos y sirve para tener un informe de cómo ha llegado esta nota de prensa, si ha llegado a cuánta gente, a cuántos periodistas han llegado. Y en el caso de que haya un problema pues de mailbox full o un error en la entrega, se puede luego ver cada detalle y hacer que está recogido en este informe. Dolores, ¿qué sucede con los correos que hayan podido dar error en el programa de MediaAddress? Sé que trabajáis. Sí, es un trabajo bastante importante porque muchas veces lo que comentaba, el error es por un mailbox full, entonces no es que sea incorrecto este correo, pero a lo mejor se puede enviar esta nota de prensa en un momento más tarde, cuando a lo mejor para evitar este problema. Y cuando hay otro tipo de errores, nosotros lo controlamos si ha habido un cambio pues, en el dominio del email, si esa persona a lo mejor en ese momento ya no trabaja en el medio, hacemos el control y luego informamos al cliente después de haber hecho este control con la redacción. A ver, estos listados, continúan a llegar preguntas, trataremos de responder a todas, pero es importante decir que estos listados que se guarda el cliente en MediaAddress se quedan estáticos y no sufren actualizaciones, ¿vale? Por lo que, por ejemplo, puedo abrir un correo electrónico que he hecho hace algunos días, la base de datos avisa a las personas que utilizan, a nuestros clientes, nosotros avisamos de los cambios que han sufrido las redacciones, y esos cambios vienen reportados de manera automática en los listados que el cliente haya guardado de alguna forma en el archivo de mailing list. Es fácilmente identificable, como podéis ver, porque lo señalamos con una secuencia de colores. Por ejemplo, en color rojo en concreto, cuando el periodista ha desaparecido de la mailing list. Y en color amarillo, en el caso de que hubiese un periodista con un fondo amarillo, es porque ese periodista ha cambiado al interno de la redacción o hay algún cambio al interno de su redacción que ha cambiado. Puede haber cambiado el número de teléfono, el correo electrónico, el cargo del periodista, pero siempre al interno de su medio, ¿no? Voy a responder a algunas preguntas porque continúan a llegar. Pregunta Nair si es posible hacer una selección por idiomas dentro de las comunidades autónomas.
Nair, la base de datos, o sea, el contenido de lo que sería el software es en español, pero si a lo que te refieres es a la posibilidad de enviar tu nota de prensa dependiendo de la comunidad donde la vayas a enviar, como la nota de prensa la enviarás tú, MediaAdres no aparecerá por ningún sitio, al momento de redactar esa nota de prensa, la podrá redactar, pues, si fuese en Galicia, en gallego, o en vasco, en el País Vasco. A ver, más preguntas. Pregunta Rosmery. ¡Uy, Rosmery! Hola, Rosa. Rosa Acevedo es un cliente nuestro. Buenos días. Cuando aparece 10 veces un mismo correo para diferentes periodistas, ¿cuántas, cuando haces mailing list, se envía repetido a esas mismas direcciones? No. El programa de MediaAdres es un programa inteligente. Inteligente porque al momento de enviar, por ejemplo, un listado a la carta, una mailing list a un equipo de periodistas, si hubiese un periodista en esta mailing list, cosa que en este caso no pasa porque yo he elegido 2 periodistas por medio, los 2 periodistas, como me ha preguntado Dolores, más importantes de la redacción, con un correo electrónico directo, el correo electrónico y la información se le enviará una sola vez al destinatario. O sea, el interés no es, pues eso, de alguna manera no llenarle el correo electrónico a los periodistas de información que no les interesa o enviar a una redacción de 20 personas, sino focalizar, y esto naturalmente, como lo he dicho, lo permite la base de datos, localizar a esos periodistas para, pues eso, respetar una regla básica de lo que es la comunicación. Luego pregunta Javier si hay medios de export tipo Vandal. Dolores, cuéntanos cosas, que esto es un campo tuyo, los medios de deporte tipo Vandal. A ver, en la base de datos es fácilmente localizable, Dolores, los medios de deporte, y en este momento, seleccionando pues eso, el criterio deportes, me queda pues eso registrada. Esto es prensa pues eso generalista, donde están incluidos todos los medios en MediaAdres. En este momento tenemos 698 medios. Es posible visualizar de un golpe lo que son los periodistas que participan en ese listado. O sea que medios de deporte sí que tenemos. A ver, es importante, yo creo que toquemos el punto de lo que sería el Reglamento General de Protección de Datos. MediaAdres es una empresa que la base de datos de medios y de periodistas, pues eso, esa totalidad de medios y esa totalidad de periodistas está normalizada según el Reglamento General de Protección de Datos. ¿Esto qué significa? Significa que nuestros clientes pueden enviar notas de prensa a los periodistas presentes en la base de datos, porque seguramente, Lola, tú puedes pues eso, confirmarnos que los periodistas pasan un proceso de, pues eso, de normalización de correos y de contactos. Sí, digamos que los periodistas han autorizado la aparición en nuestra base de datos. Si en cualquier momento indican que no quieren estar, nosotros evidentemente los debemos eliminar de la base de datos porque por el reglamento, o a lo mejor un dato, no quieren el teléfono directo, no quieren que aparezca su correo directo, y en ese caso nosotros actualizamos la ficha con la información que nos ha pedido el periodista. Correcto. Tenemos pues eso, muchas preguntas muy interesantes. Continúa a leer las preguntas porque, Dolores, nos llegan muchísimas.
A ver, el listado que se genere, me pregunta Mamen, hola Mamen, gracias por haberte registrado a nuestro webinar, el primer webinar. El listado, efectivamente, el listado tenéis, los listados que os guardéis en Media Address, tenéis la posibilidad de exportarlos. Esta exportación se recibe directamente al correo electrónico asociado a la cuenta de Media Address y podéis, pues eso, naturalmente exportarlo. Pero el valor añadido de nuestros servicios seguramente son las actualizaciones. Por lo tanto, generar listados a la carta, listados al momento, localizando de manera fácil, porque lo hemos visto, es una manera muy sencilla, es seguramente uno de los impactos importantes que tiene el software de Media Address. A ver, hola Raúl, CEO del estudio de naming Damename nos pregunta si hay alguna posibilidad de descargar la base de datos o el envío debe hacerse desde nuestra plataforma. A ver, hay la base de datos de manera, no tendría sentido descargarse lo que son, pues eso, la totalidad de todos estos medios y todos estos periodistas, porque sería imposible, no sería desde el punto de vista seguramente de una comunicación eficaz, no sería correcta. El programa de Media Address permite exportarse el listado que se cree a través de criterios cruzados, ¿vale? Y ese envío se puede hacer, como habéis visto, de varias maneras. Se puede hacer utilizando lo que sería el programa de envío que está incluido en el soporte de Media Address, y lo hemos visto, las dos opciones de envío que tenemos, o podéis exportar y hacer como se hace de manera, pues eso, con el correo electrónico el envío. En ese envío, que se puede naturalmente personalizar el remitente, es posible adjuntar imágenes, adjuntar dosieres, adjuntar pues eso, documentación en PDF con un peso total de 6 megabytes. ¿Vale? O sea, adjuntáis, se crea lo que sería pues eso, la mailing list que hemos hecho, como la habíamos hecho, por ejemplo, con el editor de Media Address, como os había explicado. Tenéis la posibilidad de personalizar los campos, de pues eso, nombrar, de complementar el asunto y finalmente seleccionar el file que tengáis ya preparado o la imagen que tengáis ya preparada en el correo, pues eso, en el correo que enviéis. Tenéis también la posibilidad de hacerlo a través del correo electrónico, del propio correo electrónico, por lo que la función del correo electrónico no quedará totalmente invariada, ¿vale? Con la dirección alfanumérica esto. Más preguntas. ¿Tenéis contactos de los corresponsales extranjeros en España? Pues sí, ¿verdad, Dolores, que los tenemos? Y tenemos, efectivamente, tenemos los contactos de los redactores extranjeros en España. Se puede hacer una búsqueda. Normalmente en agencias de prensa, en diarios o en revistas. Si abres el menú podemos hacer. Por ejemplo. Exacto. Estos son la búsqueda que se ha realizado son las periodistas extranjeros en España. Podemos también hacer una selección de periodistas españoles en extranjero, de corresponsales. Por ejemplo, por cargo, localizándolo, por ejemplo, por el cargo del periodista. Aquí en este caso, yo seleccionaría los corresponsales en España de los diarios y de todo lo que serían medios nacionales. En el caso de que quisiésemos ver solamente los medios, pues podemos ver los medios que tienen corresponsales en el extranjero en España. Pues sí, sí que lo tenemos. He respuesto a Patricia, ¿vale? Continúo con más preguntas.
Se pueden, sí, se pueden, ya Ruth respondido, sí, se pueden adjuntar carpetas, pues eso, de un peso importante durante el envío, ¿vale? A ver, llegan muchísimas más preguntas. A ver, respondemos a esta. ¿Cuántos periodistas hay de medios gallegos? Vale, esto me lo pregunta Verónica. A ver, Verónica, por ejemplo, yo puedo ir a lo que sería la sede del periodista y pues eso, ir directamente a Galicia. En este momento en Galicia tenemos 178 periodistas, digo pues 178 medios de 89 periodistas, pero la contratación de lo que sería la base de datos de MediaAdress no se delimita solo y exclusivamente a una, pues eso, a una región, a un segmento o a una tipología de medio. Entendemos que la comunicación es global, por lo que proporcionamos un servicio de base de datos completo y a nivel nacional. Continúo con las preguntas. Van a ser muchísimas las preguntas que tendremos. Voy a responder a alguna otra más. Por ejemplo, ¿se pueden añadir contactos o quitar alguno antes de enviar una informativa desde vuestra plataforma? Sí, es posible, Rosario. Es posible eliminar lo que sería de un listado que yo haya generado en MediaAdress, eliminar un periodista en un momento determinado. Por ejemplo, en el caso de que no me interese enviar el periodista, la nota de prensa a este periodista en este listado, en el listado que hemos creado juntos, bastaría seleccionar el periodista y eliminarlo de lo que sería esa mailing list. ¿Vale? Y como veis, es posible eliminar el contacto. Muy bien, lo he eliminado de manera, pues eso, momentánea y luego lo puedo directamente eliminar de forma definitiva del listado, ¿vale? O sea que sí, es posible. Continúo con las preguntas. Siempre de Mamen, te invito, si no has activado las pruebas en lo que sería nuestro software, pues eso nos puedes solicitar de forma autónoma lo que serían unas pruebas, pues eso, a través de nuestra página web, www.mediaadress.es, y solicitarnos las pruebas en modo tal que tú misma puedes verificar toda esta información. Pero sí que tenemos bases de datos internacionales. Como os he enseñado al principio de lo que sería nuestro webinar, tenemos bases de datos de cualquier sitio del mundo. Bastaría solo incluir el país o la zona sobre la cual se quisiese realizar esa búsqueda y se quisiese localizar esos periodistas. El software de MediaAdress funciona exactamente de la misma manera que es una forma intuitiva y una forma eficaz y rápida de generar pues eso, lo que sería el listado a la carta. Dolores, ¿de qué otra forma nuestros clientes, hay alguna manera que nuestros clientes nos pueden solicitar pues eso, un cambio, no lo sé, al interno de una redacción? Tenemos, pues eso, quería un poco explicarles un poco cómo solicitarnos esos contactos, a través de qué formas. Sí, como decías muy bien, la plataforma es muy intuitiva y muy rápida. Entonces, tenemos una posibilidad que es un recuadro, si me ayudas a abrirlo, situado en la plataforma, donde se puede ¿Lo puedes abrirlo. ver, Dolores? No, si me lo abres, así se lo enseñamos a... Sí. A ver, a ver, un momento solo. Míralo, Abajo. es que ya está, porque me aparecen, perdonad, porque me aparecen todas las preguntas y continúan pues eso, a surgirme. Entonces, un poco Este cuadrito que está abajo,
abajo a la derecha, escrito ¿Lo ves, feedback. Lola? Sí, sí. El cliente nos puede indicar, pues eso, un dato que quiere que controlemos o cualquier pregunta sobre algún dato de un medio o de un periodista. Nosotros después hacemos el control y informamos al cliente de esta. Otra posibilidad es mandarnos un correo electrónico y nosotros controlamos la información y siempre luego hacemos un informe al cliente sobre la petición que ha cursado. Sí, no hay ningún problema. Perfecto. La comunicación es muy, muy dinámica entre el cliente y el equipo. La respuesta normalmente depende de, pues eso, de qué cosas puede depender que la solicitud de un cliente o de un medio, de qué puede depender que sea más o menos tiempo, Lola. Muchas veces puede ser problemas sobre, a lo mejor en un envío, por ejemplo, problemas en correos electrónicos. Esto es muy importante porque aunque nuestra plataforma, digamos, un poco, digamos, intenta que el anti-spam de los medios no sea, no vea estos correos como un spam, puede ser muchas veces que suceda. Entonces, el cliente tiene una respuesta de un correo erróneo, pero en realidad nosotros hacemos el control y controlamos si es un problema de anti-spam o, como decía antes, si es un problema de correo electrónico lleno, mailbox full, o problemas, muchas veces pueden ser problemas de cambio de dominio. Otras veces se nos pide incluir un medio, entonces ahí también puede ser nosotros hacemos un control que sea un medio de comunicación, que no sea, digamos, un medio que no interese desde el punto de vista comunicativo. Hola. Y a veces Hola, también... Dolores. Creo sí, que te perdemos. Sí. Te pierdo. ¿No me oyes? Dolores, creo que hemos perdido a Dolores. A ver si se puede, por favor, de alguna manera recuperarla. Yo te oigo, Rosa. ¿Tú no me oyes? En futuro más webinars, porque hemos visto que pues eso, las preguntas son muchas, las inquietudes son muchas y tenemos ya organizada seguramente un segundo, pues eso, un segundo evento, webinar, tratando problemas que seguramente nos pondríais seguramente vosotros, pero sobre todo sobre el Reglamento General de Protección de Datos. Yo creo que hasta ahora hemos visto un poco, pues eso, de manera global y hemos perseguido en este primer encuentro lo que sería pues eso, pues eso, cuánto es intuitiva y cuánto es fácil y cuánto es eficiente y protege sobre todo a nuestros clientes, a las personas que utilicen nuestra base de datos, protegen pues eso de lo que sería la normativa y el Reglamento General de Protección de Datos, porque pues eso, las multas pueden ser saladas, multas importantes, por lo que fundamentalmente utilizar un soporte que pueda garantizar este aspecto es sumamente importante. Dolores, ¿has vuelto? Sí, aquí estoy. Vale. Bueno, yo creo que más o menos una hora hemos estado
presentando nuestros servicios. No sé si tienes algo que agregar, porque las preguntas son tantas, responderemos, pero por correo electrónico. Sí, no, recordar solo que, como tú ya habías comentado, que pueden solicitar una prueba gratuita para ver un poco cómo funciona el programa de manera un poco más personalizada, dependiendo del interés de cada gabinete o de cada empresa. A ver, nos pueden solicitar nuestras preguntas, pueden solicitar pues eso, claves, una licencia de uso, de prueba y sin compromiso, prácticamente a través de nuestro portal www.mediaadres.es, escribiéndonos un correo electrónico a info o @mediaadres.eu a través de nuestro número de teléfono y nosotros con mucho gusto os explicaremos de manera individual y responderemos de forma individual a todas las preguntas. Os saludo, os doy las gracias por haberos registrado y haber participado en nuestro primer webinar y seguramente organizaremos más. Gracias. Gracias. Hasta luego. Doctor Maxa,